Cromlech. No se trata de estar de acuerdo, se trata de... Aquí tampoco te vamos a adoctrinar para la 4T, ¿no? Y si quieren, No, no es cierto, no, para nada, para nada. cada quien. ¿Por qué? ¿Solo qué? Bueno, de hecho ya esta es la segunda batalla, porque la primera batalla era entre el Ángel de la Independencia y la Suavicrema. ¿Cómo se llama? La La suavicrema. estela de luz. Ajá. Entonces, naturalmente ganó el Ángel de la Independencia, porque los Suavicrema, yo no sé qué sea, pero sí, monumento no es. Y entonces medio se metió por ahí a hablar un poco de glorietas y de monumentos, porque como que la relación amor-odio que hay entre los dos, pues Odio, más bien. odio, ¿verdad? Un poco odio. Y de pronto le dije, pero es que siento que con esto de las glorietas y esto de los monumentos, parece ser que uno se aproxima a ellos de una forma como los jueguitos de la peda, ¿no? En donde uno dice, ¿qué prefieres? Y las dos situaciones son situaciones incómodas e inverosímiles, pero uno tiene que escoger entre una u otra, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué prefieres? De entrada, la que quiera contestar. ¿Estudiar la historia o hacer historia? Las dos cosas. Bueno, en realidad nunca dejas de estudiarlo. O sea, una vez que dices, me voy a dedicar a esto y que empiezas a dedicarte a ser historiador, pues ya una vez que agarraste ese camino ya nunca dejas de estudiar. O sea, siempre es un ir y venir, o sea, leer los libros que hay y siempre te abona una perspectiva diferente, ¿no? Es un aprendizaje todo el tiempo. Y por otro lado, bueno, hacer historia pues es fascinante, sobre todo si logras ser convincente, porque siempre inventas. Claro, desde luego. No Es sé. muy apasionante hacer historia, escribir, Sí. publicar. Tú haciendo historia, escribiendo historia, puedes reescribir estas memorias, o sea, existen, están ahí, pero tú lo que haces es justamente pues hablar, ¿no? de estas cosas entre líneas, de las realidades que nunca puedes atrapar, o sea, pero tratas, que intentas, entonces Claro. es increíble, ¿no? Bien te puedes volver por eso un ratón de biblioteca, ¿no? Donde dices tú, yo solamente quiero estar leyendo, escribiendo, no sé qué, tal, pero no sé, todo se complementa. Fíjate, ahorita que mencionaste eso, la pregunta iba más bien del lado de hacer historia, no tanto... También Ah, ya te yo entendí. entendía Pero que es cierto, hacer pero- historia- Hacer historia de ser sujeto. Pero es que de alguna forma a la hora de que la escribes la estás haciendo. Entendí eso cuando Gaby contestaba y dije, bueno, para ser mí actor, creo que pues. estudiar historia o hacer historia, nosotros siempre estamos en un momento histórico. Claro. Ese es el punto. Es que además en un monumento viene mucho a colación, porque cuando haces un monumento hablas de la historia, o sea, haces historia en el momento en que estás refiriéndote a la historia. Un monumento de alguna forma está diciendo, mira, este monumento está hablando de ese momento de la independencia y estos son los héroes, de alguna forma le estás escribiendo. Pero en el momento en el que lo haces, y por eso yo digo que el monumento es un hito tanto físico como histórico, cuando lo haces ya dejas grabado el momento en el que se hizo el monumento y fue en el año de tal y estaban pasando por esta circunstancia. Entonces, de alguna forma, el ser actor también está metido en el ser el relator de la historia, o sea... Bueno, y los monumentos nos relatan la historia. O sea, por supuesto tú ves fotografías del monumento a Cuauhtémoc cuando se construyó, ves cómo quedó el monumento cuando se estaban robando los leones, ves, ¿no? O sea, las marchas, en fin, y ese sigue siendo un testigo fijo, ¿no? De Reforma y de todo lo que ha pasado. Claro. Entonces también es un objeto de... Sí, ahorita que me estabas diciendo esto, de hecho me llegó a la cabeza este libro de Saramago. Creo que es historia del cerco de Lisboa, en donde él decide cambiar o poner un no en un sitio y en donde cambia por completo el sentido de la historia al poner el no. Pero eso hace que de pronto empiece a tratar de imaginarse cómo sería
la historia si no hubiera sido así. Y dice, y es que todos nos basamos en algún otro historiador. Y entonces ahorita con lo que me decías, como que me llevó a pensar en cómo él estaba haciendo historia y cómo todos los historiadores a la hora de relatarla, la están haciendo finalmente, ¿no? Más si ese texto termina siendo un texto canónico, ¿no? Entonces, pues... Pero también lo que dices de hacer historia tiene ese otro significado, ¿no? De tú formar, o sea, ser partícipe de algo, de un movimiento, de una acción, ¿no? De algo, y salir ahí en las fotos, o sea, como formar parte de eso y haciendo historia, ¿no? O sea, pienso en los zapatistas, ¿no? O sea, porque nosotros quisiéramos que Memóricas permaneciera ahí y entonces forma parte de la historia de los repositorios de memoria, ¿no? Y entonces pues tiene su propio discurso y así, pero sí, o sea, como que sí hay esa expectativa o ese deseo, ¿no? Desde luego. Que por cierto, ya no empecé a preguntarles, que si no, luego se me olvida, y es importante por la temática del canal, ¿verdad? Porque se supone que tenemos que encontrar un ganador. Pero déjenme planteárselos con esta hipótesis. Imagínense que llega un grupo de anarquistas extremistas y entran al Museo de Antropología y toman a la Coatlicue como rehén y dicen, o me tumban uno de estos dos monumentos o la Coatlicue se muere. ¿La qué? La Coatlicue. ¿La Coatlicue? ¿No será más bien la Coatlicue? No. Es más, son extremistas, pero son conscientes. Son buenas personas. Dicen, está bien, lo puedes reubicar, yo no tengo ninguna bronca. Reubícalo en alguna parte donde yo no lo vea, donde nadie sepa dónde está. Pero me lo quitas de ahí. ¿El monumento a la revolución o el monumento a la madre? ¿Cuál dejas, don Ají? Ok. Dios mío. No, ¿por qué no poner la suavicrema de ejemplo? Sí, mejor, exacto. Ya fue. No, ¿cómo? Ya lo hicieron. Ay, no, es que no quiero ser políticamente incorrecta con la madre, de verdad. Ya no fui yo, ¿eh? Es más, yo te dejo el camino allanadito. Yo quitaba el de la madre sin chistarlo, sin ningún problema. Yo también. O sea, a mí me parece incluso un tanto cuanto ofensivo. Bueno, yo estoy de acuerdo en quitar el de la madre, o sea, por Yo también, ahí cuál va a ser el debate. Sí, Ahí no hay debate. revolución, ¿no? Lo que simboliza la revolución me encanta. Lo que simboliza la madre, claro, o sea, yo lo veo más así desde la metáfora, en fin, más que de, o sea, cómo se pudo resignificar lo que era el Palacio Legislativo, etcétera, pero el peso que tiene la revolución para nosotros como mexicanos sería imposible pensar tirar, o sea, ese monumento o reubicarlo, no, de ninguna manera. Claro, o en todo caso tendrían que hacer una plaza donde hubiera monumentos a la madre con la distinta concepción de madre que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Claro. Y es que además los monumentos son como raros, ¿no? O sea, los dos. Uno como que vino sin que lo pidieran. O sea, más bien oponiéndose a lo que se estaba pidiendo en algún momento. Era como un movimiento de oposición a decir, no, las mujeres no piensan, no votan, no... Las mujeres son para tener hijos, ¿no? ¿Qué es eso de andarse levantando allá en Yucatán, no? Que pueden votar, que pueden abortar. No, sáquense. Monumento a la madre, a ver. Premio a la madre. Y a lo mejor cuando uno ve a Vasconcelos no lo entiende uno tanto porque ya lo tiene uno en el ideario del modelo a seguir, ¿no? De la raza cósmica. Pero si ves a Rafael Alducín y poniéndose sus guantecitos, de inmediato dices, híjole, está como... O sea, son ellos los que están promoviendo ese modelo de maternidad, esa idea que se tiene de la mujer, más a colación de cómo se estaban dando las cosas en el gobierno de Yucatán, ¿no? Que de hecho acabo de ver por ahí una publicación de Memórica en donde hace la relatoría sobre este tipo de convenciones y de congregaciones feministas que, bueno, estamos hablando de, ¿qué? 1900, de lo de Yucatán. Desde finales del 19 empezaron. Bueno, desde finales del 19, pero bueno, yo tenía la idea de lo más duro ya en Yuque, en los 20, los 19. O sea, ya convención feminista, sí, ya, 30, yo creo.
Pero, o sea, en los 20 ya había reuniones. Sí, ya había reuniones, sí. Pero desde finales del 19 ya había un montón de expresiones. Las maestras estaban ya muy gruesas ahí en Yucatán. Y la sociedad mexicana es como levantando la nariz diciendo, "No, qué horror, ¿no?" Y ahí generar un monumento diciendo a la madre, que es para lo que sirven, a mí me parece ofensivo. No. Sí, hoy quizá, ¿no? También este monumento nos cuenta la Sí, historia o sea, yo creo que habría ¿no? que eso, o sea, sí, exacto, yo no lo quitaría, o sea, yo lo que haría sería poner otros monumentos a la madre, o a las maternidades, o a las paternidades, pues, ¿no? Pero, o sea, pero no lo quitaría. Claro, es que ahí está. Significa, y es pues. muy radical. Sí, aquí la cosa es lo Y yo quitas dije, o lo bueno, quitas. pues si hay que decidir Pero qué tal que en la fríamente, negociación con los anarquistas les dices, oye, ok, o sea, no quitamos ese, pero ponemos todo este otro espectro. No se puede negociar con los anarquistas. Claro, podría ser una posibilidad porque Bueno, es que dice que son razonables. Pero bueno, finalmente ya estás modificando al monumento como tal, ¿no? O sea, ya no lo dejas intacto. Al que modificas es al de la madre, ¿no? Porque la idea, o sea, igual no del monumento, pero en sí era pues esto, o sea, es ocupar ese espacio que simbólicamente también le implicaba mucho dolor, ¿no? Y entonces, ¿cómo resignificas esos espacios? ¿no? Y aunque lo Ahora quitaras, tenemos todo un tema con los sitios de memoria, por ejemplo, como estamos trabajando con la Comisión de la Verdad y ellos están haciendo un trabajo precioso con eso. Sí. Y tú dices, ¿qué haces? O sea, a ver, no en sí vas a contar la historia dolorosa, porque es tan dolorosa que esa como ni cómo contarla, ¿no? Pero cómo realmente le cuentas a la gente, aquí pasó esto, aquí hubo torturados, aquí hubo gente desaparecida, aquí los mataron. O sea, ¿cómo cuentas esa tortura en un espacio físico? O sea, a través de la arquitectura, a través del monumento. Y este monumento, ¿no? el de la madre, aunque lo quitaran, permanece ahí. Es como cuando quitas el cuadro y queda marcado, sí, blanco. sí. No vas a poder. Sí, o sea, puede sí. ser físicamente, pero de todas maneras estar ahí, presente que ahí estaba el monumento de la madre. Lele, Lulu, Mayango. Es que justo están tocando el punto neural. De hecho, eso iba a ir hasta el mero final, pero nos lo adelantamos, faltaba más, porque Ya nos acabamos los chilaquiles. ¿qué es lo que preferirían? Mantener la memoria, aunque fuera dolorosa, ya más o menos me lo contestaron, o relatar nuevas historias, hacer nuevos símbolos para resignificar un poco la historia. Los dos son lugares incómodos. Si lo piensa uno profundamente, dices, híjole, sí, es que es mantener la memoria, aunque sea dolorosa, pero tú mismo dices, de pronto es tan dolorosa que no sé si vale la pena relatarla, ¿no? Pero a lo mejor es una forma de relatarla a partir de mantener ciertos monumentos o ciertas señales, pero de pronto decir, ¿por qué no resignificarla? Lo que exacto, es que no está peleado. Yo creo que en realidad es eso, es mantener esta memoria dolorosa y no puedes olvidar. O sea, no puedes pedirle eso a, no sé, a los padres de los chicos de Ayotzinapa. No me parece, o sea, no puedes, pero sí, o sea, construir nuevas memorias sobre esto doloroso. Sí, o sea, no solamente a lo mejor, o sea, insistir o seguir resaltando, o sea, lo que es lo trágico, lo terrible, sino a partir de esto, ¿qué? ¿No? ¿Qué podemos contar, no? Rememorar. Sí, yo creo que además, o sea, esta cosa de crear nuevos símbolos es necesaria, o sea, porque cada generación pues aporta aporta a los imaginarios toda una simbología, o sea, toda una serie de referencias nuevas. Aquí yo creo que con respecto a los sitios dolorosos o a la memoria dolorosa es más bien cómo lo cuentas, porque para que no lo simplifiques y lo reduzcas o sea, lo reduzcas tanto que no se entienda el sentido, pero por otro lado, bueno, también exponer la parte así más tremenda, a lo mejor no es
no es tan fácil. Entonces es encontrar como un intermedio para que realmente decir las cosas. Ahora, pues si algo creo, pero buscamos los historiadores es que no se olviden las cosas. Claro, claro. Entonces, pero tiene que haber una resignificación, o sea, cada generación le tiene que poner su toque, sus símbolos, su todo. Pero, por ejemplo, eso de los símbolos, el color morado y el verde, que ahora son los paliacate colores, morado, ¿no? Y sí, o sea, lo vi y dije, esto es el feminismo, esto Sí, es o sea, ya se cuenta que ya incluso mental, o sea, ya no lo piensas, ya es una relación. Claro, directa. Pañuelo verde y ya, claro, hay todo un simbolismo detrás. Y eso es una aportación nueva, o sea, no, es además una posición pro aborto, o sea, del aborto como una decisión de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, en fin, o sea, como una serie de cosas que detrás de ese color nada más hay todo un... Lo entiendes, claro. Y eso es una aportación. Sí, porque finalmente está aportando sobre algo. Se está haciendo historia, ¿no? Se está haciendo historia. El asunto es cómo hacer historia encima de la historia que ya está hecha. Y les doy chance así como de librarse de la pregunta que les voy a decir diciendo, yo me atengo al artículo. Yo me atengo al artículo. Sí. Pero en este mismo tenor, ¿qué elegirían? Siguiendo con la misma temática del juego de la peda. ¿Qué elegirían? ¿El Colón o la joven de Majac? El Colón o la joven. Porque ambos representan más o menos, no es que sean antípoda, pero en este caso sí. O sea, en este caso es mantener la memoria, aunque sea dolorosa, o hacer una nueva memoria. Yo a la joven. Sí, yo también haría una nueva memoria. Porque de todas maneras, es lo que te digo, quedó una huella de Cristóbal Colón ahí. Es la glorieta Colón, es el café que estaba ahí en la época de principio del siglo. Y ahí está. Y entonces ella está ahí, se va de todas maneras a nombrar a Colón. Sí, yo también, totalmente. Además, si realmente nos enseñaran de Colón, o sea, una nueva versión, o sea, se construyera una nueva narrativa en torno a Colón aquí, pues estaría súper, pero entonces, pues eso, resignificar ese monumento, ¿no? Pero pues ese monumento representa lo que en los años, o sea, lo que en las distintas décadas representó Colón, y pues ya esa narrativa ya está rebasada, o sea, ya no existe esa visión de Colón. Incluso se han demostrado tantas cosas de Colón que han sido así tan falsas. Y entonces, pero bueno, si en el objetivo de construir los héroes también había una parte de vamos a humanizarlos, ¿no? O sea, cuando Donna y yo estábamos en la universidad, te decían, es que hablemos de los héroes como hombres, vamos a humanizarlos, ¿no? No, exacto, vamos a deconstruir la historia de bronce, ¿no? Y entonces ya no hay esa historia de bronce desde hace 30 años, bueno, más, o sea, pero ya hace 30 años ya no existe esa historia de bronce. Entonces dices, bueno, va a llegar la gente, la ciudadanía, ¿no? Que traes tus lecturas de la primaria, de la secundaria, y vas a decir, Cristóbal Colón, pues era un aventurero y un cuate, ¿qué tal? No, o sea, no es el gran emblema de la occidentalidad, o sea, de la, ¿cómo se dice? De la civilización versus la barbarie, ¿no? O sea, eso ya está superado. Claro, sí, además la Eurovisión, ¿no? Sí. Pasadísimo de moda. Ya está súper rebasado. Y en cambio esto, pues una narrativa nueva, fresca, con una figura femenina, pero que no necesariamente tendría que ser una figura femenina. O sea, puede ser, esto es la cultura. Claro, es parte de tu pasado también. Una nueva posibilidad de contar. Sí, además, como decíamos, del paliacate, es un nuevo símbolo, ¿no? Es un nuevo símbolo. Es la historia pasando a través de lo que sucede. A mí me gusta mucho ser el testigo de cómo la historia va sucediéndose, ¿no? Cuando sucedió todo esto de la marcha feminista sobre la columna de la independencia, oía mucha la contrariedad de la gente diciendo, es que están destruyendo el monumento. No sé, la historia está pasando encima de él, ¿no? No sé si lo están destruyendo del todo, ¿no? Es como decir, híjole, es que se cayó con el temblor. Pues sí, pero es parte de su historia, ¿no? Entonces... Cuando pintaron el ángel en el 2019, bueno, es uno de los monumentos que más amo, que me
fascinan, que así, bueno, lo vi y bueno, me infarté, o sea, yo así de, que no lo puedo creer. Y lo que dije en ese momento así fue, dije, es que esa es, o sea, eso realmente lo que comunica, lo que nos dice, es que las personas no tienen sueños. No lo estaban diciendo en este sentido de la postura que tengo ahora frente a los feminicidios, las mujeres, no, pero sigue siendo lo mismo que pienso. O sea, son personas que no tienen sueños, no porque las han violentado, ¿no? O sea, no tienen sueños porque de verdad no las han escuchado, etcétera. Pero en principio mi preocupación no fue, o sea, por lo que se marcha, sino el monumento en sí, y ahora lo veo con otra perspectiva, claro. No, y esa es la historia pasando a través de ti mismo, ¿no? Que eso es muy valioso. Y es padrísimo, o sea, verte cambiar, o sea, y no, o sea, como permanecer, o sea, estar en constante cambio, ¿no? Hay cosas que sí, que vas a tener posturas que pueden ser inamovibles, pero sí tienes que ser flexible y decir, mira, fuimos a Monterrey, había una pared larguísima, toda grafiteada, toda, ¿no? Y yo dije, ay, deberían de dejarla así, ya así, porque era muy larga. Y quedó tan preciosa que dije, la deberían dejar así. Sí, claro. Y entonces eso nos va a contar también. Claro, lo que sucedió. Y es una forma de relatar la historia. Ahora, me llega mucho, hablando un poco de monumentos y de esta manera en la que el monumento habla de la historia, pensaba mucho en este monumento pues creo que está en Polanco o en Chapultepec. Más bien es como una frontera y un monumento ahí a Azerbaiyán, o un regalo del gobierno de Azerbaiyán a México, en donde estaba ahí alguna figura de un presidente, no me acuerdo cuál era en particular, pero que fue como que muy controvertida. Fue por ahí del 2018, 17, 19, no me acuerdo. Pero estaba muy controvertido porque los vecinos de la localidad decían, ¿cómo nos van a poner ese presidente que es un fascista? El siguiente, ¿qué va a ser? Va a ser... Y de pronto otros decían, no, pero pues no fue tan malo, o sea, hizo esto, hizo aquello. Pero uno dice, charros, yo no soy de Azerbaiyán, ¿no? No estoy muy seguro de cuál de esas dos versiones es la buena, y de pronto le llega a uno la imagen de Saddam Hussein cayendo, te llega la idea de no sé, pienso en esta película de Adiós a Lenin, que retrata mucho este desmontaje de los monumentos, que a mí en lo personal me resultó un poco doloroso ver cómo caían todos esos monumentos, pero ahora lo veo con otros ojos, igual que tú, ¿no? Como que dices, pues son monumentos y es la historia que está pasando encima de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, pasó con el kiosco de Santa María la Ribera, que hoy es símbolo de Santa María la Ribera, ¿no? O sea, alguien que vive ahí no va a decir, no, que lo toquen, que lo quiten, que lo muevan. Los vecinos de Santa María se van a... Pero cuando movieron el monumento en 1909, los vecinos no lo querían. Uno tiene otra idea, ¿no? Y eso obviamente está haciendo la historia en el archivo. Pero en el caso de, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Del busto, o sea, sí, cuando son decisiones políticas, o sea, yo ahí sí, pues sí lo pensaría dos veces, o sea, sí lo sometería pues a varios criterios, o lo pasas por varios filtros, porque pues México en sí pues es un país constituido de comunidades de distintos países, ¿no? Entonces no sabes pues qué sentimientos vas a herir, ¿no? Si tú aceptas un regalo así, si aceptas el busto de un dictador, que para unos tiene la implicación de un genocidio y para otros es pues la postura desde el poder, ¿no? Estoy pensando en otras, por ejemplo, en otros regalos de otros países, ¿no? Como en el Metro Etiopía, cuando justo de Etiopía le regala a México un monumento para colocar ahí. Y entonces hay unas celebraciones preciosas. Yo vi esas fotografías, creo que fueron los años 80, de las comunidades rastafaris en México. Entonces es precioso porque, claro, la llegada de ese monumento para esas comunidades significó todo. O sea, significó ese momento un lugar a donde se podían encontrar y reconocer, ¿no? Pero si tú pones el busto de por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes poner el busto de... Y va a haber gente que diga, qué bueno, y van a salir con sus banderas. Y vas a tener también a las comunidades extranjeras que padecieron, bueno, pues esto, no nada más el Holocausto. Sí, pues, y con el que le queda a uno muy claro, pero de pronto empieza a desdibujarse si pones
Pero es que, pues, Pero yo, por ejemplo, no es lo mismo regalarle un reloj, Cierto, no sé qué, cierto. qué personaje. pero siempre va a haber algo que te guste más que otro, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Facultad de Filosofía y Letras, a raíz del paro, pues las personas que llevaron a cabo el paro hicieron un montón de pintas en la facultad. Unas, pues sí, son pinturas, ¿no? O grafitis y así, y otras son frases que son tremendas, ¿no? Entonces pueden no gustarte, pero pues, el acuerdo fue respetarlas, entonces se van a quedar allí y van a formar parte de la convivencia. Claro, con lo que empieza a convivir, como dices tú, la intervención que vaya a haber sobre eso, que va a haber, bueno, seguramente van a pegar mantas y van a pegar el cartel anunciando no sé qué y todo, pues va a empezar a haber un proceso de intervención también ahí, ¿no? Pero ya de la comunidad. Fíjate que me llega a la memoria el mural de Siqueiros en Rectoría, que siempre ha sido muy controvertido porque como deja el espacio vacío para que alguien más ponga una fecha, todos en cualquier momento se han visto impelidos a poner la fecha en la que ellos están, ¿no? Cosa que la película esta de Güeros creo que lo dice, ¿no? Dice, ¿qué diría Siqueiros? Pues yo creo que estaría muy contento, ¿no? Seguramente estaría de acuerdo. No tanto porque pongas una fecha específica, sino porque te tomes ese mural como parte de tu propia identidad. Pero también me llega de pronto una memoria de un parque en Barcelona, no me acuerdo cuál era el nombre específico, me acuerdo que fui ahí buscando una de las tempranas obras de Gaudí, si no es que la primera, pero enfrentito hay un kiosco en donde hay una placa, no sé si metálica, pero creo que sí, y que relataba un suceso más o menos reciente, había pasado hace unos 5 o 10 años máximo, y decían que esa placa, o bueno, esa placa rezaba que estaba ahí para conmemorar el cruel asesinato brutal que había tenido un hombre de la diversidad sexual, no sé exactamente qué, no, ni me importa, la verdad, o sea, lo que me importa en todo caso es que lo hayan asesinado por expresar por tener esa preferencia y que alguien decidió que esa forma de expresarla era suficiente motivo para asesinarlo, ¿no? Y en lugar de... Podría uno no darse cuenta porque ni siquiera es un parque de lo más convencional, bueno, en Barcelona tal vez, pero la placa era relativamente pequeña y de pronto sentarse ahí y tener la curiosidad de leerlo y cómo te pega en el alma saber que justo en el lugar en donde estás sentado estaba pasando semejante cosa, de pronto dices, sí, es doloroso, es muy fuerte saberlo, pero qué bueno que me lo dijeron, ¿no? Claro. Qué bueno que me afectaron de esta manera. El programa de placas de la Ciudad de México, ¿no? De nombres de calle. Y de nombres de calle. Y las placas, por ejemplo, ahí en el donde está Sara, en el Madero, pues tú lo de saber que estaba el Café La Concordia, que estuvo ahí, y ahí está la placa y del dueño del restaurante, que era un italiano, o estas placas de mármol que hicieron los Tangassi en el siglo XIX, pero que, como dijeron, creo que fue, no me acuerdo si fue Lucas Alamán, que dijo, no, pues no se ven, o sea, hay una exactamente en Motolinía. Sí, la recuerdo. ¿Cómo no? ¿Sí? Y entonces tú estás así, bueno, yo estoy súper ciega. Está tan blanca y tal, y como no era funcional, o sea, no era funcional, y luego se hacen, bueno, ya, ¿no? Con Vasconcelos todas estas que son de Talavera, ver también, o sea, el tipo de materiales que se usaban y qué nos narran estas placas en la Ciudad de México, ¿no? Y fíjate, sería imagínate que de pronto alguien llegara y decidiera, no, esas se ven muy feas, no son muy modernas, vamos a quitar todas esas placas y vamos a poner una de acrílico, ¿no? Se perdería, o sea, perderías la historia que pasó. ¿Cómo se están perdiendo esas placas? O sea, por ejemplo, está la de Omarini, que la ves ahí en Sara, y dice, aquí está ese café, y ahí te lo está diciendo, pero pues no te fijas. No se ve. Fíjate que en la Biblioteca México también yo nunca me había fijado hasta esa visita que hicimos el año pasado, de que si tú entras del lado del mercado, o sea, donde está la fuente,
ahí hay como 7 placas diferentes. O sea, muchos gobiernos que han puesto ahí sus placas conmemorativas o de Gustavo Madero, o de la muerte de Gustavo Madero, o de la decena trágica. Y entonces hay como 7. Y entonces lo que nos decía el que nos dio la visita, nos decía, y pues adentro, o sea, nadie sabe, nadie tiene el referente de que era una fábrica de tabaco, ¿no? Y entonces hay una pequeña placa adentro en la sala, en el patio precioso Octavio Paz, que hay una pequeña placa que recuerda eso. Ajá, sí. Eso, pero es, carrera. sí, Sí, exacto, pero no, o sea, esas placas sí, igual esas sería un buen ejemplo así de, yo esas no las quitaría, ¿no? O sea, quedaría. sí. Por ejemplo, lo que te digo de los hangares, Gaby, o sea, cuenta, está así casi borrosa, Ajá. pero ahí está, y es puro mármol blanco, claro, era carísimo, Ajá. y no se ve, o sea, en la noche tú no ves nada, o sea, ves una cosa blanca, total, pero Ajá. ¿quiénes eran estos italianos que llegaron a México? ¿Quién hizo el encargo? Claro. ¿Por qué era tan importante poner esta placa en Barcelona de alguien que murió en estas circunstancias? Claro. Sí, o sea, te habla, la ciudad te habla todo el Claro, tiempo. hasta se antoja poner más placas en muchos más lugares, ¿no? Y que fueran muchos más significativas. Ahora en mi última clase, que en mi primera clase presencial, ¿no? Les decía a mis alumnos que si conocían el estadio de los Pumas, ¿no? Y no lo conocían, o sea, yo les decía, bueno, pero a ver, ¿quién de ustedes es futbolero? No, pues 3, ¿cómo? No, es que mi generación era un referente, porque claro, o sea, era la época en la que estaba Jorge Campos de portero, entonces todos queríamos ir a los partidos, íbamos todo el tiempo a los partidos, y claro, es imposible, pues no, o sea, en esta cotidianidad a lo mejor pierdes, ¿no?, el detalle de ese monumento, pero es un monumento, o sea, digo, váyanlo a ver, salgan de la clase que es en el anexo, que está atrás del estadio, váyanse caminando a la facultad y pasen y vean el frente del estadio universitario, ese es un monumento, y luego cuando crucen y vayan a entrar a la facultad, es inevitable, tu cotidianidad, lo primero que ves es el mural de Juan O'Gorman, o sea, porque es la biblioteca central la que enmarca, ¿no? O sea, tu entrada a la Facultad de Filosofía. Sí, es un enclave ese lugar. Es. Monumento, esta monumentalidad es obra de arte. Sí, es obra de arte. Y es símbolo. Al mismo Y es tiempo. cotidianidad. Estas cosas, o sea, Sí. sí, o sea, como el estadio Sí. es un estadio, pero es un símbolo Sí. de nosotros, ¿no? Y de muchas cosas, pero también es una obra de arte. Es un monumento y es una obra de arte arquitectónica. Sí, Así es todo. O sea, si me Sí. tuvieras debate, es obra de arte. No, bueno, no había sí, debate. y además desde que en cada época pues es significado, ¿no? O sea, ahora que es lugar de vacunación, pues también adquiere ese otro sentido. Y cuando pasó el temblor, que durante meses se hicieron ahí los acopios para las comunidades, es verdad, sí, sí. pues entonces tuvo ahí un sentido, ¿no? Y aparte, bueno, obviamente, pues Sí, no, ha sido un lugar de historia que constantemente ha estado pasando por ahí. Sí, es verdad, es verdad. Creo que tengo un video también que habla sobre la universidad, la batalla de las universidades, bueno, de los campus universitarios. Pues mil gracias. Les diría a los dos que si tienen alguna intención de modificar su voto, pero yo creo que no hay, como que está muy claro, ¿no? La verdad es que ya hasta la pregunta sobraba un poco, la verdad. Muchas gracias. Nada más que agradecer. ¿No quieren anunciar algo? No, agradecerte, estuvo increíble. Muchas gracias. Métanse a memoricamexico.gov.mx. Porfa. Sí. No, buenísimo, ¿eh? Toda una fuente de conocimiento. Sí, yo a cada rato me estoy metiendo por ahí. Muchas gracias. Pues mil gracias, don Joaquín, mil gracias, Gaby. Cada vez que me acepten un desayunito, Encantada. Es un placer volverlos a tener por acá. Encantada. Y pues tú sí, porfa, ¿qué se dice en estos casos? Dale like. Dale like, suscríbete, comenta, comparte, activa la campanita. Pero comenta así, porque pues uno está aquí muy solo, nada más hablando como loco, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito y nos vemos el próximo cafecito, la próxima batalla o... Me da igual dónde nos veamos. Ahí nos vemos. Si quieres. Si no, chica tu madre.